¡Ay, qué bueno estar de vuelta en Chile! Nunca me fui. Es tan grato poder compartir. En la mañana oraba por ustedes, no por cada uno, porque no me acuerdo, uno ve caras, ¿cierto? Pero no se acuerda los nombres de repente, pero oraba por ustedes. Y hay una palabra de Dios para hoy día, para nosotros. Y que yo sé que nos toca a cada uno. Es una palabra que, váyanse nomás chiquillos, si no, nadie los va a echar de menos por el momento. Gracias Mati por todo el tiempo de oración, maravilloso como siempre, junto a todos nuestros hermanos que los domingos llegan tempranito aquí, mientras usted está haciendo tuto, ellos están aquí ya preparando todo para hacer de este culto un tiempo de bendición. Voy a ir directo. Quiero decir un par de cosas. La primera es que están con nosotros unos amigos, el padrino y el tío de Ariel Comiso vienen de Argentina, están con nosotros, que el Señor les bendiga mucho. Gracias por estar acá. En segundo lugar, dirigir el culto junto a un argentino es una novedad, mi hermano, pero a la vez rico. Bueno, Ariel es un tremendo siervo de Dios aquí también. Al final del culto voy a dar un aviso que es importante, que tiene que ver con todo lo que es las actividades de Semana Santa. Le puse como título a esta prédica Tierra de Gigantes, porque había una serie, aquí hay pura juventud, ¿sí? Alguien dijo, sí, a fines de los años 60, por ahí 68, 69, daban una serie, algunos de ustedes ni nacían, ¿cierto? Ramón recién había nacido, ¿sí? Sí. No, igual hay algunos que son más viejos que el hilo negro, pero y en esa serie, oye, un saludo especial a todos aquellos que nos están viendo por YouTube, todos los domingos fieles ahí, así que el Señor les bendiga. Mi familia que está en Santa Cruz también, mis nietas que me tienen vuelto loco el corazón también, un cariño para ellas y para mi hijo y su esposita. Veíamos esa serie Tierra de Gigantes, y en esa serie una nave que viaja por el espacio, de repente es transportada y cae en un lugar donde habían puros gigantes, y esta era una familia con algunos otros que estaban en la nave, y de repente los secuestraban los gigantes, y había unos que tenían que ir a rescatarlos, y tenían que enfrentarse a estos gigantes y no tenían como las armas para vencerlos. Y justamente dije, qué bueno este título de Tierra de Gigantes, porque cuando la Biblia habla de gigantes, habla de personas de dimensiones insospechadas. Por ejemplo, en Deuteronomio vemos que había una raza de gigantes y habían pueblos de gigantes. De hecho, cuando Moisés manda a los espías a espiar la tierra prometida, los 10 que volvieron con el informe negativo volvieron muy asustados, porque dijeron que había muchos gigantes en la tierra. Habían gigantes, y sí, hay pueblos, hay razas de gigantes, hay hombres gigantes. Y Goliat, este que aparece aquí en la Biblia, capaz que usted va a decir, oh, la historia de David y Goliat se la contaron cuando chico, la ha leído, la he escuchado, y pareciera ser que ya no le sorprende. De hecho, yo en la Roca, yo en algún momento hice este estudio, y es impresionante ver cómo la lucha de David y Goliat es figura de lo que fue la lucha de Cristo con el diablo, y Cristo lo vence en la cruz. Esa es un poco la figura espiritual detrás de esta lucha que hay de David y Goliat, pero también porque David es prefigura de Cristo. David es una figura de lo que iba a ser Jesucristo como libertador, como caudillo, como líder, todo lo que significa Cristo. Y David era un tipo de Cristo, dice la Biblia, que Jesús vence a este
enorme enemigo de la raza humana, que es el diablo, Satanás. El cuco le llaman algunos, ¿cierto? Divertidamente, pero los que conocemos a Jesús sabemos cómo actúa el diablo también. Entonces, y lo otro es que yo voy a hacer este sermón en 2 etapas, porque es más largo que el día lunes, y no quiero que nos vamos tarde a nuestras casas. Entonces lo voy a hacer en 2 etapas, y en algún momento voy a parar por el asunto del tiempo. Lo que sí debo decir también es que tengo que partir, porque la historia es larga. De hecho, empezamos a leer del verso 32 en adelante, ignoramos 31 versículos previos, por lo tanto no podíamos leer toda la lectura, pero yo quiero relatarles de algo que tiene que ver con el contexto. El contexto es, y lo primero que quiero decir es el llamado de David. Para poder entender esta lucha de David y Goliat, debo hablar del llamado de David. ¿Por qué razón? Porque en el llamado de David está la investidura del Espíritu Santo en la vida de David, o el Espíritu de Dios se llamaba en ese tiempo, viene sobre David para que David pueda lograr ganar las grandes batallas. Y yo quiero decirte que este Goliat es figura de los grandes problemas de la vida. Eso es, de los problemas gigantescos, de estos problemas enormes, de estas cosas que de repente nos toca enfrentar y que son tan difíciles de enfrentar. Usted ha escuchado muchas veces, y quizás usted mismo lo ha dicho, no, estoy viviendo un problema grande, o estoy en una situación tremenda, o estoy pasando por un tiempo tremendo. En alusión a esta cosa es que este gigante simboliza los grandes problemas y las dificultades que enfrentamos como cristianos, como individuos. Y en el llamado de David es extraordinario, mi hermano. No, mira, esta prédica es extraordinaria. El predicador no sé, pero la prédica es extraordinaria, porque ahí hay una enseñanza tremenda. Yo he dado estas prédicas, estos estudios por ahí en La Roca, ya ni me acuerdo, pero hoy día lo que hice, de hecho estuve desde que sabía que me tocaba, dije, voy a hablar de la lucha de David y Goliat, que son las típicas luchas que tenemos nosotros en el día a día y en nuestras vidas. No siempre, pero sí cuando llega un momento en que enfrentamos una situación que desde el punto de vista humano parece irreversible. ¿Cómo lograr ganar las grandes batallas de la vida? ¿Cómo lograr ganarlas? Y en el llamado de David creo que está la clave para entender esto. Si yo hubiera podido ponerle otro título, le hubiera puesto ungidos para derribar gigantes. ¿Por qué razón? Porque David es llamado y es ungido por Dios para después ganar las grandes batallas de la vida en favor del pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. El ideal es que usted hubiese tomado apunte. ¿Por qué razón? Porque la cultura del apunte es súper importante, porque nos hace no solo escuchar lo que nos predican, sino también la podemos traer y después nos sirve, incluso nos puede servir para ayudar a amigos, vecinos, familiares que de repente están enfrentando. En la mañana gente lloraba porque justo estaban metidos en un problema grande. Gente en problema con sus hijos, dividía la familia, tremendo. ¿Cómo enfrentamos las situaciones grandes de la vida? Y David es llamado en un contexto espectacular. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Díganle al del lado, ¿estáis listos? ¿Estás listo? Sí, es importante porque eso hace que te metas. ¿Qué va a decir? ¿Cierto? El profeta Samuel llega a la casa de Isaí, el papá de David. Dios lo manda y le dice, anda a la casa de Isaí. Tenía 8 hijos Isaí. Le dice, anda a la casa de Isaí
y úngeme al que será el próximo rey de Israel. Y el profeta Samuel, que era la representación misma de Dios, va con su cuerno, con aceite, a bendecir al que será el próximo rey de Israel. Y cuando el profeta entra esa noche a la casa de Isaí, entra escondido porque no quiere que el rey Saúl, que está en el cargo en ese momento, sepa que fueron a ungir a otro rey, lo iban a matar. Entonces va encubierto y llega y empiezan a pasar que llama a tu hijo. Y llega el primer hijo, el hijo mayor, y cuando viene el profeta Samuel dice: wow, este es el próximo rey de Israel. Y claro, lo vio por su apariencia física, ¿cierto? Fortachón, de buen parecer, ¿cierto? Una contextura adecuada, un Juan Luis Navarro cualquiera, sí, pero lo ve como apto para el reinado. Y Dios le dice: no mires lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Y Samuel queda impactado. No es como él quiere ni lo que él dice, es como Dios dice. Y esto es súper importante. No es como tú quieres ni como tú dices, es como Dios quiere y como Dios dice. Y cuando entendemos este concepto, este principio, las cosas nos empiezan a funcionar a nosotros, porque empezamos a funcionar de acuerdo a como Dios quiere y a lo que Dios dice, fundado en su palabra. Y empiezan a pasar los hijos. Vienen 7 hijos y Samuel los miraba. Wow, ninguno de estos es. Y Samuel le dice: ¿qué? ¿Algún otro hijo tuyo? Ah, sí, le dice, hay uno, el menor, el más muchacho que está cuidando la oveja. Y aquí viene una palabra que a mí cuando la leí me tocó profundamente el corazón. Le dice el profeta a Isaí, el papá le dice: llámalo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él llegue. Tan importante era. El hijo menor, el que cuidaba la oveja, ah, sí, un muchacho insignificante, cabro chico, tenía alrededor de 15 años David. Y ahí uno entiende que cuando Dios escoge de acuerdo a lo que Él estima necesario para llevar su obra adelante. No eligió a ninguno de los más robustos, nada, ni los con experiencia, ni los que tenían cancha y todo eso, sino que elige al cabro chico. Y era hermoso, rubio, de buen parecer. Si yo me identifiqué con este cabro, yo. Pero esta palabra, es raro que haya dicho: no nos podemos sentar a la mesa hasta que Él llegue. Qué importante. Y ahí yo dije: esto es que Dios tiene, así como lo tenía para David, un lugar reservado para ti. Y es un lugar de privilegio, un lugar de honra, un lugar donde nadie más lo puede ocupar. No importa que otros lleguen primero a donde tú quieres llegar. No importa que otros ocupen lugares. Dios tiene un lugar de privilegio para tu vida y nadie podrá ocuparlo. Dios a ti tiene planes, propósitos contigo. Los tendrá con otros, perfecto. Pero en el llamado de Dios, Dios tiene un lugar de privilegio para tu vida. Y así como la tenía con David. David después de eso dice que el profeta vació el cuerno de aceite, que de esa manera ungían, el cuerno de aceite sobre la cabeza de David. Y lo ungió. Y desde ese día, fíjate que el aceite es símbolo del Espíritu Santo que unge y consagra las vidas. Desde ese día, la unción, el Espíritu de Dios vino sobre David, y aunque David siguió siendo el mismo muchacho, haciendo las mismas cosas, haciendo la misma pega, cuidando las ovejas, las tareas diarias del hogar, y eso en lo externo, en la interna,
la vida de David había cambiado para siempre. Y es lo que sucedió contigo. Yo quiero que tú hoy día logres concientizarte de esta gran verdad, de esta realidad. El día que Dios te llamó, Dios te ungió con el poder del Espíritu Santo. Y así como David iba a ser un ganador de batallas en la vida, iba a derrotar a Goliat y a cuantos ejércitos, porque había sido llamado y destinado y tenía un propósito Dios para su vida, así Dios te ungió a ti, tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida. Hoy día tú puedes ganar las grandes batallas de la vida, no importa lo que puedas estar pasando, si Dios te está contigo, entonces tú todo lo puedes, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Así es que si el Espíritu Santo está en tu vida hoy día, entonces tú eres un ganador de batallas. Y eso es importante porque David siguió haciendo las mismas cosas, pero su vida había cambiado para siempre. Ya no era el mismo. Y tú y yo, el día que Dios nos llamó, ya no somos los mismos. Ya no somos los mismos. Y si tú sigues siendo el mismo, algo está pasando en tu vida, no lo has entendido muy bien, o no sé si no te has logrado rendir tu corazón al Señor. Pero una persona que se encuentra con Jesucristo, esa persona ya no es la misma, sino que cambia y cambia para siempre. Y un día, yo estoy contando la historia nomás. Un día, el papá de David le dice a David, muchacho, le dice, oye David, los hijos, los hermanos de él, estaban todos en la guerra. A la guerra iban los de 20 años para arriba. Así que se cree que David, cuando fue a enfrentarse con Goliat, tenía alrededor de 17, 18 años. Tú y yo, ¿cuántos años tenemos? No tenemos excusa para no hacer la obra de Dios y pelear las grandes batallas de la vida, porque Dios está contigo. Ay, que yo no puedo, mi hermano. Que el papá dijo, sí, ahí queda, que es un muchacho. Es un muchacho. Ese muchacho venció al gigante Goliat. Ese muchacho tenía el Espíritu de Dios en su vida. Ese muchacho fue un ganador. Tú y yo hemos sido llamados para ser los ganadores en esta vida. Ganadores. Antes de conocer al Señor yo fui un perdedor. Y muchos de ustedes fueron unos perdedores. Perdieron grandes cosas en su vida. Algunos perdieron matrimonio, se les quebró su familia. Algunos perdieron trabajo importante. Algunos de ustedes se han sentido perdedores en algún momento. Bueno, cuando el Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas, tengamos los años que tengamos, si el Espíritu de Dios está en nosotros, estamos capacitados para ganar las grandes victorias en la vida como cristianos. Y David, el papá lo manda y le dice, llévate estos panes, estos quesos, y llévalos a donde están tus hermanos en la guerra. Y la guerra era entre los israelitas y los filisteos. Y le dice, y trae alguna prenda de tus hermanos para saber si están bien. Era una manera de saber si no los habían matado o si estaban vivos. Entonces, y trae alguna prenda de ellos para quedar tranquilo. Y David, y aquí viene una cuestión extraordinaria. David se levantó aquella mañana, enfiló rumbo a la guerra, pero David nunca se imaginó que ese día iba a enfrentarse con un gigante. Y no es así que de repente el día nuestro parte así. Nos levantamos en la mañana, día normal, las tareas diarias, y de repente viene un telefonazo. El jefe te quiere ver. Fuiste a hacerte un chequeo de rutina y la cosa está complicada. Tu mujer o tu marido te dice, tenemos que conversar. Tu hijo te cuenta esta cosa grave. Te llamaron del banco y aparece un gigante, un problema grande,
y no sabes cómo enfrentarlo. No quiero hacer abuso de la emoción. Me carga el emocionalismo. Me gusta que si nos vamos a emocionar, nos emocionamos en el Señor. Mi hermano me llamó a las 9 de la noche, un día viernes 31 de julio, para avisarnos de que nuestro hijo había muerto, había caído a un precipicio. ¿Cómo lidiáis? ¿Cómo enfrentáis una batalla como esa? ¿Cómo la enfrentamos con mi esposa? ¿Cómo enfrentáis tú un problema tan grande que te sobrepasa y que tú decís, yo no tengo las armas para ganar esta problemática? El Espíritu de Dios está en tu vida. El Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Y gracias a eso pudimos salir adelante. Gracias a eso pudimos vencer uno de los gigantes poderosos que ataca a la vida de las personas, de las familias. Estos gigantes que de repente Goliat medía casi 3 metros. La cota, la malla, esta malla que le tiraban encima a los gallos y quedaban atrapados, pesaba 57 kilos. 57 kilos. La punta de la lanza pesaba 7 kilos. La espada otros cuantos kilos. Podríamos decir que el gallo era peso pesado. ¿Cierto? Valga la redundancia. Imponente. Entonces, ahí viene el segundo punto de lo que expliqué. ¿Podemos poner el segundo punto, Tommy? Los gigantes aparecen de la nada y son inesperados. Y yo te digo, puede que estés peleando con un gigante en este momento, un problema grande, puede que hayas luchado con algunos gigantes en el pasado, pero déjame decirte que más adelante uno de estos gigantes aparecerá en tu vida y tendrás que luchar con ellos. Lo importante y lo fundamental aquí es que esta lucha la puedes dar porque el Espíritu de Dios está en tu vida. Y puedes salir vencedor, y no que después no vemos nunca más al hermano o a la hermana porque el gigante lo venció. No, al contrario, usted sigue perseverando, usted sigue sirviendo al Señor, y de esa manera usted empieza a vencer los grandes obstáculos que nos depara la vida. Así que estos gigantes aparecen de la nada, de cualquier manera. David nunca se imaginó que ese día iba a pelear con un gallo de 3 metros, un cabrito, un muchachito rubio, de buen parecer, hijito de mamita. Así era. Vamos al otro punto. Mire el otro punto importante. Cuando aparecen los gigantes, usted puede llenarse de miedo y escapar, o enfrentarlos como David los enfrentó, en fe, en el poder del Espíritu y en el nombre del Señor. Y por eso venció. Mía es la batalla, dice el Señor. Mía es la batalla. Yo pelearé por ustedes, dice el Señor. Miren el verso 11 del capítulo 17, dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo. ¿Por qué? Porque el filisteo venía durante 40 días amenazándolo, en la mañana y en la tarde, durante 40 días en una amenaza constante, de manera que, dice el verso 11, que se turbaron y tuvieron gran miedo, porque Goliat decía: mándenme a uno que pelee conmigo. Si ustedes nos vencen, si ese gallo nos vence, vamos a ser siervos de ustedes. Pero si yo los venzo, ustedes serán nuestros siervos. Mira lo interesante de esto. Se turbaron, tuvieron miedo. Dice el verso 24 también, agregándole a este: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor.
no había nadie. En otras palabras, si pudiéramos decirlo así en chileno, había una tropa de cobardes que no se atrevían a enfrentarse con este gigante porque tenían temor a ser vencidos. Y ojo, eran el pueblo de Dios. Eran el pueblo de Dios. Eran hijos de Dios. Usted, en vez de tener miedo y tener temor, cuando le dan una mala noticia, cuando enfrenta una situación difícil, cuando las cosas se le van de las manos, usted tiene que ser como David. David sabía que Dios estaba con él. Y por eso después vamos a ver cómo David reacciona ante estos 40 días de amenaza. 40 días, casi un mes y medio bajo amenaza. Y yo quiero preguntarle a alguno hoy día de ustedes. No sé si alguno de ustedes está bajo amenaza hoy día. Algún gigante que te está amenazando. Alguna problemática que está ahí y que se convirtió en una amenaza para tu vida y tú no sabes cómo enfrentarla. Enfréntala en el nombre del Señor, como la va a enfrentar David, y te aseguro que saldrás victorioso. Yo creo que Dios bendice mucho la actitud del corazón, y en ese sentido David sabía que Dios estaba con él, y por eso él va a atreverse a luchar con cuando nadie más quería luchar con él. Pero hay algo importante que sucede. Vamos al otro, Tomás. Yo creo que voy a llegar hasta este punto. No se ponga así, bueno, es que me da pena. Dice, al enfrentar gigantes, ojo con los incrédulos y con los chaqueteros, sobre todo aquí en Chile. El país de los chaqueteros. El país de los chaqueteros. Miren estos versos. 28. El rey Saúl había prometido que el que peleara con el gigante y lo venciera, el rey lo iba a eximir de todos los impuestos. La familia de él no iba a pagar más impuestos. Más encima, le iba a dar como privilegios, iban a ser privilegiados. Y aparte de eso, le iba a dar a la hija de él como esposa. Oye, yo hubiera sido David y hubiera dicho, ¿cuándo empiezo, jefe? Claro, al tiro, por cierto. Pero, claro, entonces, David preguntó qué iban a darle al que, y ahí entonces le dijeron. Cuando el hermano Eliab, mire, dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y el 33 dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre guerrero desde su juventud. En otras palabras, vos no, po. ¿Es ese? Vos no, po. No, ese sí, pero vos no, po. ¿No te ha pasado que de repente hay algunos que no creen que tú puedes salir adelante en medio de las grandes dificultades de la vida? Algunos van a decir, no, que tú eres muchacho, no, que algunos se sienten poca cosa. No, él es un guerrero. No tomando en cuenta que si Dios está ahí presente, si Dios está en medio, entonces la victoria está asegurada. Un poco amén, porque no la creen mucho. Un poco amén, pues sí, es verdad, ¿no? Si yo estuviera inspirado con esta cuestión, yo digo, amén, gloria a Dios, mi hermano. Gracias, pastor, gloria a Dios. Entonces, al enfrentar gigantes, ojo con los incrédulos y con los chaqueteros que van a querer tirarte para abajo.
que van a menospreciarte, van a desvalorizar tu cristianismo, tu vida. No van a creer en ti. El papá ya había dicho, no, es un muchacho. Y este dijo, yo conozco la soberbia. Este está envidioso. Envidioso porque no lo eligieron a él. Porque cuando Samuel dijo este es, Dios dijo, no, este no es. Porque Dios sabía que este era así, pues. ¿Me entiende? Entonces, ahí se iban a ver los frutos de este que Dios no eligió. Entonces, la importancia de no hacerle caso a los incrédulos ni a los chaqueteros. A veces quieres hacer cosas tú para el Señor y otros de alguna manera van a decir, no, mejor llamemos a este otro, no van a confiar en ti. Si el Espíritu de Dios entra en tu vida, mi hermano, tú estás ungido, ungida para hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas y nadie podrá sacarte de ahí. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Amén. David escuchó hablar al filisteo. Y el filisteo, en medio de todo lo que hace, hay una palabra, porque David dice, yo voy a ir a pelear con él. No, no podrás ir tú. No, tú no. Pero yo quiero que veamos un verso, que yo digo que este verso tiene que estar subrayado en todas las Biblias de los cristianos maduros en el Señor. Ahora, si tú no eres dado a rayar tu Biblia, te entiendo, pero este verso debería estar subrayado en todas las Biblias. Verso 37. Añadió David, el Señor que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Si Dios hizo esto en el pasado, si Dios me libró de tal situación, si Dios contestó esta oración cuando yo oré con todo mi corazón, si Dios trajo a mi hijo cuando yo veía tan difícil que mi hijo llegara a los caminos del Señor, y ahí tú puedes echar mano a estas cosas. Si Dios lo ha hecho, mira lo que pasó. Dice que David había matado al león y había matado al oso. Ustedes saben que nunca en la Biblia se relata que David mató a un león, mató a un oso. Nunca. Eso significa que David hizo esas cosas en lo secreto. Trabaja lo secreto con Dios. Nadie sabe lo que estás haciendo, pero Dios lo sabe. Pero ojo con lo secreto, porque en lo secreto de repente hacemos cosas que no convienen. Yo le decía a los cabros el otro día, es re fácil hoy día en lo secreto meterse a la pornografía o meterse en los sitios que no son convenientes o hacer cosas para callado. De acuerdo a cómo actuamos en lo secreto, es como se nos recompensará en público después. Pero si en lo secreto Dios ha hecho cosas maravillosas, ha contestado una oración, ha traído a la persona que tanto querías que trajera el Señor, te dio un trabajo, hizo algo en tu matrimonio, en lo secreto. Nunca la Biblia narra los secretos de David. Sin embargo, David dice, este Dios que me ayudó para vencer al león y al oso, ojo, mató a los gigantes del reino animal. Mató al león y mató al oso. Estaba listo para matar a este gigante. En el poder del Espíritu. Si usted ha hecho cosas grandes en el pasado para Dios, si Dios ha hecho cosas maravillosas en su vida, usted está preparado para derrotar cualquier gigante que hoy día esté o lo tenga usted bajo amenaza. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la cosa, porque si no, mi hermano, sí, vamos a seguir el próximo domingo. Gracias. El aplauso es para el Señor.
No, verdad. Verdad, es un tremendo estímulo, pero ustedes están aplaudiendo porque de alguna manera algo les genera. Yo siempre digo esto, a veces gente me dice, sí, pero de repente siento que como que hacía alarde. ¿Cómo voy a hacer alarde en las cosas del Señor cuando Dios es más grande que este universo, po? O sea, Dios todo lo puede. Y yo puedo decir que yo era un perdedor. Si yo era un perdedor en la vida, un perdedor, y Dios te hace ganador, porque el Espíritu viene sobre tu vida. Y hoy día muchos de ustedes también son unos ganadores, le han ganado a la vida, le han ganado a las circunstancias, le han ganado a las cosas difíciles, y hoy día están aquí. El solo hecho que tú estás aquí hoy día, ya Dios de alguna manera va a hacer algo lindo en tu vida. Amén.